Muchas gracias, a mi querido hermano Monseñor Florencio, a todos los que han organizado este acto y a todos ustedes por venir en una lluviosa mañana de un sábado de enero. Tanta gente. No tanto para escucharme a mí, sino yo lo entiendo que es porque es interesante, están interesados en este momento de renovación en la Iglesia que supone este proceso sinodal. Estoy muy agradecido y una alegría poder estar aquí. Voy a presentar el documento final del Sínodo de los Obispos. Ahora, dos cosas, dos ideas. Primero, hay que leerlo. Yo no voy ahora, no hay tiempo para hacer una lectura de todo el documento. Es un documento muy rico, de una gran riqueza, entonces hay que leerlo. Los documentos no se ponen luego en la estantería, se terminan y se ponen en la estantería. Es decir, son medios, son instrumentos, no son una finalidad en sí mismos. Entonces hay que leerlo, sin duda alguna. Esto nos llevará pues, a encontrar su belleza, su riqueza. En segundo lugar, el documento hay que ponerlo en práctica, hay que llevarlo a la vida. La sinodalidad no es solamente un conjunto de ideas, hablamos de sinodalidad. Me decía a mí un obispo allí en Roma, ahora parece que todo en la Iglesia es sinodal, todo es sinodal. Pues la Iglesia es sinodal, y si no es sinodal, no es la Iglesia de Cristo. Lo mismo que decimos, la Iglesia no es comunidad, ¿no? La Iglesia esencialmente es comunitaria, es esencialmente misionera, si no, no es la Iglesia de Cristo. Entonces, la sinodalidad hace referencia, se ha dicho, es una dimensión constitutiva de la Iglesia, y hace referencia al ser de la Iglesia, al hacer de la Iglesia, al estilo de la Iglesia. Todo debe estar empapado por la sinodalidad. Y en entonces, todo este proceso sinodal nos orienta a la coherencia como cristianos, a ser coherentes, a una Iglesia coherente a la Iglesia de Jesús. Una Iglesia que es comunión, que es corresponsable, se abre a la participación y que se orienta a la misión. Por eso estamos ante yo lo diría así, y debemos darnos cuenta, ante una revolución, entendida revolución, la revolución de Cristo, la revolución del Evangelio. Pero como todo lo que se refiere a Jesús y al Evangelio y a Dios, es una llamada. Somos nosotros los que debemos descorrer los cerrojos de nuestra rutina, de nuestras costumbres, del siempre se ha hecho así, ahuyentar nuestros miedos, dejar que entre la luz del Evangelio. Es una llamada, un momento hermoso de renovación, de revolución, la revolución del Evangelio. Hablamos de sueños, el señor Florencio hablaba de sueños. Los sueños se pueden entender en una doble dimensión. Sueño es aquello, a lo mejor, irrealizable, aquello que pertenece a la fantasía. No es esta la acepción de sueños. Sueños también es aquello que nos estimula, aquello que nos orienta, en este sentido. Entonces tenemos este sueño de una Iglesia que entusiasme. Donde hay Cristo hay entusiasmo, y si no entusiasmamos es porque no está Cristo, o porque no lo dejamos aparecer. El Evangelio siempre produce entusiasmo. Entonces, este proceso sinodal, este momento sinodal, es una llamada al entusiasmo de Cristo. Bien, dicho esto, he preparado unas presentaciones para ir un poquito más rápido. Son cinco momentos, intentaré limitarme a estos 30-35 minutos que nos quedan. El primer punto es el proceso sinodal. El proceso sinodal, una reflexión, un recuerdo a lo que significa este proceso sinodal. Al principio, yo creo que a todos nos ha ocurrido algo de esto, cuando te hablan de sínodo, la sinodalidad, sínodo, enseguida, como inmediatamente pensamos en los obispos, sínodo de los obispos. El Papa Francisco nos dijo muy al principio, cuando nos encargó la tarea de preparar el sínodo para la sinodalidad, que la sinodalidad no se limita al sínodo de los obispos. La sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia, un rasgo, una dimensión constitutiva de la Iglesia, que luego se concreta en la práctica
de distintas maneras. Una forma de concretar la sinodalidad pues es el sínodo de los obispos, efectivamente, pero no se reduce al sínodo de los obispos. La sinodalidad es como un gran paraguas, o un gran río que tiene muchos afluentes. Otra expresión son los consejos pastorales, los consejos económicos, los capítulos conventuales. Hay muchas formas de concretar la sinodalidad. El sínodo de los obispos es una de las formas. Entonces no se trataba solo de preparar el sínodo de los obispos, sino de promover la sinodalidad en la Iglesia. Para esta promoción de la sinodalidad tenemos el sínodo de los obispos también. Por eso el tema de este sínodo de los obispos era la sinodalidad en la Iglesia. Entonces, la sinodalidad es un proceso que se va concretando en diferentes eventos. Era una llamada a potenciar y a desarrollar, como aparece en el documento, en lo que es la eclesiología del Vaticano II, sobre todo la eclesiología de Lumen Gentium y de Gaudium et Spes, de todo el concilio. Desarrolla esta eclesiología, la eclesiología del pueblo de Dios, importantísimo el capítulo 2 también de Lumen Gentium, y esto nos hace ver, ya desde el principio se ha insistido, que hay que retornar al concilio, releer el concilio. ¿Qué documentos hemos leído del Vaticano II? ¿Cuándo será la última vez que hemos leído un texto del Vaticano II o hemos tratado? Bueno, pues si no se vuelve al concilio, si no se profundiza en lo que es la teología, la espiritualidad, la antropología, la cristología del Vaticano II, estamos fuera de onda, no entendemos nada. El sínodo es esta eclesiología por toda la Iglesia sinodal. Y esto nos hace ver que la temática de la 16ª Asamblea del Sínodo de los Obispos era la Iglesia sinodal. Cómo promover y potenciar la sinodalidad en la Iglesia. Al principio hubo una cierta confusión. Vamos a tratar todos los temas. Se habla de todo, ¿no? Usted de todo, no se puede tratar todos los temas. Es aquellos que hacen referencia a la sinodalidad en la Iglesia. Hay temas muy importantes, muy interesantes, pero no eran cuestión del sínodo. Todo aquello que hace referencia a la Iglesia sinodal. Y en el tema propuesto por el Papa ya se nos da unas claves. La comunión en la Iglesia, qué es, cómo potenciarla, cómo desarrollarla, cómo concretarla, a qué nos lleva, a qué corregir. Comunión. La participación corresponsable en la Iglesia. Y la misión. La misión. La finalidad del proceso sinodal es la misión. La misión hacia la Iglesia. Es una tarea de todos los cristianos, todas las cristianas, de todos nosotros. Debemos evangelizar, es decir, llevar a Cristo en este contexto histórico, en este momento de la historia, en estas circunstancias. El documento final habla mucho de los contextos, es decir, el Verbo se hace carne, el Evangelio entra en la historia. Debemos evangelizar hoy, aquí, ahora, llevar a Cristo, dar testimonio de Cristo como comunidad cristiana. Esto es. Y aquí vemos el documento final, como ya tienen, no vaya a saltar esta parte, porque tienen un hermoso resumen, han hecho aquí en la diócesis verdaderamente un bonito resumen de lo que es el documento final, que nos puede orientar para entrar. Saben que el documento final, simplemente diré dos cosas, que hace un balance de todos los pasos dados hasta el momento, recoge las convergencias importantes que surgieron en la primera sesión, las contribuciones que vinieron de las iglesias entre los meses de la primera y segunda sesión y lo que ha madurado en las asambleas del Sínodo de los Obispos. La redacción y la estructura del documento está guiada, y es algo hermoso, por los relatos evangélicos de la resurrección, el Evangelio de Juan. Es como la luz, la referencia bíblica del documento final. En la introducción nos habla de la alegría del resucitado, Juan 20, 19, 20, el encuentro con María Magdalena, con Pedro y Juan, ese encuentro con el resucitado que cambia la vida, y es nuestra referencia. Todo el documento final gira en torno a Cristo. Cristo es el eje.
esto es el eje, no solamente ya las citas, numerosas citas de Cristo, Jesucristo, Jesús, sino lo que es Cristo como eje, como centro de todo. Y luego las 5 partes que giran, están iluminadas por la mañana de Pascua, la pesca milagrosa, la barca, las redes, la pesca abundante y el envío en el Espíritu. Y luego la conclusión, el banquete de Juan 21, 9, 12 y 13. Bien, tienen las 5 partes, no voy a, se titulan llamados por el Espíritu Santo a la conversión entre las relaciones, conversión de los procesos, conversión de los vínculos y formar un pueblo de discípulos misioneros. Simplemente para terminar esta primera parte de presentación, de introducción del documento, sí quisiera que quedara claro que, aunque se habla del documento final, es documento final de la Asamblea del Sínodo, pero no quiere decir que termine la sinodalidad. La sinodalidad no termina nunca, no termina nunca. Y esto nos da a todos nosotros una gran alegría y una gran tranquilidad. Una constatación, luego quizá en el diálogo pues podemos hablar algo de esto, de lo que ustedes pueden profundizar algo más, pues la recepción de este proceso ha sido desigual. En la Iglesia no hay uniformismo, no todos van a la misma velocidad, a lo mismo. Ya quisiéramos que todos pues, estuviesen en el mismo entusiasmo, estuviesen en la vanguardia. Hay distintas velocidades, distintas maneras, como ocurre en las parroquias, como ocurre en las familias, como ocurre en las diócesis. Depende, unos van más rápido, otros van menos, pero es un proceso que va avanzando. Yo que lo he vivido desde el principio, la llama, yo de forma gráfica me gusta decir que la llama ha prendido, sin duda, y va avanzando, y se va contagiando, y va creando un estilo, una manera. La sinodalidad ha llegado para quedarse, porque es una dimensión constitutiva de la Iglesia. Nos remite a la Iglesia primitiva, a la Iglesia de los apóstoles, a la Iglesia de los padres, al Evangelio. Esto es. 2 momentos que quisiera, el segundo punto sería la espiritualidad del documento final, la espiritualidad del documento final. En el número 28 del documento se nos dice que la sinodalidad es un camino de renovación espiritual y de reforma estructural para hacer de la Iglesia más participativa y misionera, el número 28. Renovación espiritual y reforma estructural. La renovación parte del Espíritu, una renovación espiritual. Debemos abrirnos al Espíritu Santo. Si hablamos de renovación espiritual, hace referencia al Espíritu Santo, es decir, abrirnos, dejarnos guiar por el Espíritu, con todo lo que tiene el Espíritu, de riesgo, de impulso, de renovación, de cambio, de transformación, de entusiasmo. Y al mismo tiempo eso debe calar en las reformas estructurales, si no, hay que aterrizar. Por eso está muy bien que en las diócesis tomen decisiones, en las parroquias se tomen decisiones. El sínodo de los obispos pide que se tomen decisiones en las estructuras, en las formas, en las maneras, en los estilos, que funcionen los consejos. Luego hablaremos algo de esto. Después de 60 años del Concilio Vaticano II, la sorpresa está en que en algunas parroquias no existen los consejos pastorales. Y la sorpresa está que en donde existen, en otras parroquias no funcionan. Están constituidos por 4 amigos del párroco, donde dicen a todo amén, se reúnen una vez para una comida y basta, y no se renuevan nunca. Oye usted, no nos engañemos. ¿A quién vamos a engañar? Esto no funciona. Luego nos sorprendemos de que no haya vocaciones, de que la gente no crea, de que no venga. Pues, ¿qué estamos transmitiendo? Tienen que funcionar. Luego hay otras maneras. Entonces, esta reforma estructural parte también de las decisiones que se toman en la práctica. En todo el proceso yo destacaría tres aspectos: la dimensión renovadora del proceso sinodal, el carácter procesal y la participación orientada a la misión. El número 3 nos dice que el Señor nos ofrece una oportunidad, una ofrenda de gracia para la renovación de la Iglesia, que solo puede darse en el seguimiento del Señor. Pedimos que el Señor nos ayude, que el Señor venga, que a ver si nos cambia esta situación en la que estamos. El proceso sinodal es una respuesta del Señor.
nos responde con este proceso. Y nos dice, tómatelo en serio, implícate. No esperemos cambios en la Iglesia con varitas mágicas y cambios de un día para otro, y cosas, transformaciones, como pedían los apóstoles, a ver si vienen los ejércitos celestiales desde el cielo a cambiarnos todo, que no funciona la cosa así. La cosa no funciona así. Esto es un proceso de renovación profundísima, profunda en la Iglesia, que nos pide la participación de cada uno de nosotros, desde el Papa, los obispos, religiosos, los laicos, jóvenes, viejos, maduros, todos, toda la Iglesia, todos del Papa, el todos. De eso se trata. Bien, el punto de partida de este cambio, de este proceso, tal como nos aparece también en el documento final, es la conversión. La Iglesia sinodal no existe sin conversión. Conversión espiritual. La espiritualidad sinodal brota de la acción del Espíritu Santo y exige la escucha de la palabra de Dios, la contemplación, el silencio y la conversión del corazón. Por eso, el hilo conductor que une todas las partes del documento, los capítulos del documento, es la conversión. Por ejemplo, la primera parte se titula Llamados por el Espíritu Santo a la conversión. Ese es el título. Llamados por el Espíritu Santo a la conversión, primera parte. Conversión de las relaciones, segunda parte. Conversión de los procesos, tercera parte. Conversión de los vínculos, cuarta parte. Y aunque no aparezca en el título de la quinta y última parte, sí aparece en el contenido. Podríamos hablar en este caso de conversión del testimonio o conversión para la misión. El documento final expresa la conciencia de que la llamada a la misión es al mismo tiempo una llamada a la conversión, es bonito el número 11, una llamada a la conversión de cada iglesia particular y de la iglesia toda. Una llamada a la conversión de cada iglesia particular y de cada cristiano en particular y de la iglesia toda. Número 11. Es en esta perspectiva indicada por en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium en el número 30. Esta conversión, ¿qué tipo de conversión es? Es una conversión a la santidad. Por eso no solamente es hacer cosas, cambiar estructuras, es abrirnos a la acción del Espíritu que nos transforma. Es decir, el listón no es abajarlo, sino subirlo. La sinodalidad tiene como objetivo la coherencia y la santidad en la Iglesia, en la línea de Lumen Gentium, que nos recuerda primero que todos los que creen en Cristo, cualquiera que sea su estado o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Y segundo, esta santidad promueve en la misma sociedad terrenal un nivel de vida más humano. La conversión a la santidad. Y la conversión aparece entonces como exigencia sinodal. Solo si miramos el Evangelio podemos trazar el mapa de la conversión que se nos pide aprendiendo a hacer nuestras las actitudes de Jesús. Número 50 del documento. Hacer nuestras las actitudes de Jesús. Por esto, el proceso sinodal es en Cristo y desde Cristo. Él es nuestro compañero de camino, Él es el camino. Entonces es una llamada a la experiencia de Cristo resucitado. El proceso sinodal nos lleva no solamente a repetir conceptos o a hablar de alguien muy importante, pero muerto, sino a comunicar la experiencia del resucitado. A esto nos lleva, esta es la Iglesia. Si no, no hay Iglesia. Sin resucitado no hay Iglesia. Es participación en Cristo resucitado, es el cuerpo de Cristo. Es decir, la teología, la eclesiología sinodal del pueblo de Dios no se opone, sino se complementa el desarrollo eclesiológico del cuerpo de Cristo, como aparece perfectamente en el concilio, en el documento del Concilio Vaticano II. Aquí sale el tema
al que el documento final dedica una especial atención, la conversión relacional. La conversión relacional. Se trata de una conversión en relación, juntos, en comunión. En comunión. No se trata de asambleas de anónimos, de gente que no se conoce, de gente que no se aprecia. Para caminar juntos debemos abrir el corazón al hermano, a la hermana, y darnos cuenta de que formamos comunión, formamos comunidad. Y entonces tiene sentido la Eucaristía. Dedica el documento final también un espacio muy hermoso a la Eucaristía. No se trata de un ritualismo, donde tiene que haber asamblea, tiene que haber comunidad. No se trata de gente anónima que se reúne, daos fraternalmente la paz, o queridos hermanos y hermanas, y no es verdad, porque no nos conocemos y no nos apreciamos y no nos queremos. Si no hay comunión con el hermano o con la hermana, no puede haber comunión con Cristo. Y la comunión con Cristo nos lleva a la comunión con el hermano y con la hermana. Entonces hay que cambiar. Es una llamada a la autenticidad, a ser auténticos, a vivir la experiencia del resucitado, como las primeras comunidades cristianas. ¿Qué fundamentos tiene esta espiritualidad del documento final? Pues los fundamentos ya aparecen en el Instrumentum Laboris y aparece también en el documento, sobre todo el número 15, es la Trinidad. El ejemplo, el punto de referencia es la Trinidad. Número 15. Toda la vida cristiana tiene su fuente y su horizonte en el misterio de la Trinidad, que suscita en nosotros el dinamismo de la fe, la esperanza y la caridad. Asimismo, es muy bella la referencia trinitaria cuando se trata el tema de la unidad y de la pluralidad. ¿Por qué es ejemplo la Trinidad? Me aparece también en el documento final, por ejemplo, el número 34. ¿Cuál es el eje, la clave del misterio de Dios? Del misterio de Dios, nada menos. La caridad, el amor. Dios es amor. La clave de la Trinidad es el amor. ¿Qué hace el amor? El amor une. El amor perfecto une perfectamente. Por tanto, hay un solo Dios. Al mismo tiempo, el amor verdadero asume las diferencias, no hace homogéneo a todos, no anula la personalidad. Por eso hay tres personas distintas. En la Iglesia, la caridad en la Iglesia debe unir, fundirnos en uno, en una unidad, en una comunión. Basta ya de división, basta ya de enfrentamientos, de insultos, de agresiones entre los cristianos. Por favor, esto es un escándalo. Esto es un escándalo y esto es un pecado. Para que el mundo crea, debemos vivir la comunión, como la comunión trinitaria, y al mismo tiempo abrirnos a la pluralidad, a la variedad, distintas vocaciones, carismas, ministerios, distintas personalidades, distintas culturas, esa pluralidad que si hay comunión enriquece. La diversidad, si hay comunión, igual que en las familias, enriquece. Si no hay comunión, enfrenta. El fundamento es evidentemente en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que unifica la Iglesia, que inspira carismas y ministerios, documento final número 36 y 57, y que da impulso a la misión. El Espíritu Santo es el gran protagonista también del documento final. El número 91 y el número 100. Ayuda a la Iglesia a aprender de la experiencia, a recalibrar los planes de acción y a permanecer atenta a lo que Dios quiere, centrando la atención en los resultados de las decisiones en relación con la misión. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo nos guía en los diferentes contextos. Entonces debemos abrirnos al Espíritu Santo, a la transformación del Espíritu Santo, el gran revolucionario que nos cambia, que nos transforma, que hizo de un grupo de apóstoles temerosos, cerrados y tristes, los grandes testigos del Evangelio que llevan a todos los confines del mundo la buena noticia de Cristo resucitado. Y en tercer lugar, el tercer fundamento, lo dije antes, es el tiempo, la historia, la línea de Gaudium et Spes 3 y 4. En el documento final encontramos esta idea. La palabra se encarna, el Evangelio ilumina la historia concreta. La Iglesia debe llevar el Evangelio teniendo en cuenta los contextos en los que estamos, en los que vivimos, las realidades culturales. Y esto nos abre también a una gran variedad, sin romper la comunión,
lo primero es la comunión, sí se admite una variedad en la Iglesia. ¿Por qué? Porque no es igual América Latina que Asia. No es lo mismo Europa que Oceanía. No es lo mismo como realidad cultural. Entonces hay también, y en el sínodo ha surgido, lo reflejamos de alguna manera en el documento, pues esa, digamos, queja de todavía de una Iglesia excesivamente occidental y eurocéntrica. Como mentalidad, como mentalidad. Y América Latina, América del Norte y Europa, eso es una cultura latina occidental, pero África es distinto, Asia es distinta. Entonces, Oriente, distinto. Entonces debemos abrirnos a una realidad plural en la Iglesia, que pueden plasmarse en diferentes desarrollos, diferentes estructuras, ¿por qué no? Diferentes, porque responden al contexto cultural en el que estamos viviendo, siempre desde la misma unidad, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. El tiempo, la historia. Vamos adelante. Propongo entonces el documento, yo no, el documento final, simplemente los voy a enunciar y porque no tenemos mucho más tiempo. 5 desafíos. Desafío espiritual, desafío comunitario, desafío ecuménico, desafío de corresponsabilidad, corresponsable, y el desafío misionero. 5 desafíos que aparecen en el documento final y que deben plasmarse en cada uno de nosotros, en nuestras comunidades, en nuestros grupos, en nuestras diócesis. Primero, ¿a qué nos invitan estos desafíos? Aquí, en la diócesis en Pamplona, en mi parroquia. ¿Qué me piden? ¿Cómo estoy respondiendo? ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son los medios? 5 desafíos. Entonces esto nos debe llevar a una reforma estructural, teniendo en cuenta, como dice el documento final, los lugares, no solamente en sentido geográfico, sino también existencial, no solamente geográfico, sino existencial, y al mismo tiempo también las relaciones. Brevemente les voy a plantear tres grandes pantallas, 3 grandes líneas de acción del documento final. Un poco en la lectura de lo que ha sido la temática del sínodo: comunión, participación, misión. Comunión, participación, misión, para una iglesia sinodal, para que la iglesia sea sinodal. En primer lugar, la comunión. La comunión, el documento final nos dice que la comunión es en la caridad, en la experiencia del amor de Dios. En la experiencia del amor de Dios. Basta releer la hermosísima encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas Es, lo que nos dice el Papa Benedicto en el número 1 de esta encíclica. Por eso el documento final se refiere a 2 manifestaciones, a 2 consecuencias de este primado del amor, de esta unidad del amor. La misericordia, número 145, y la armonía, número 38, número 26, sobre todo el número 38. Primero, la misericordia. Caminar juntos significa una mirada de misericordia, la misericordia de Dios en Cristo, que acompaña y orienta con el soplo del Espíritu Santo el camino de la humanidad hacia el reino. También número 120. Y esto conlleva la apertura de toda la Iglesia, de todos, a los más necesitados, a los que se encuentran en las periferias, número 45. Todos, todos, todos. Todos, 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 significa todos. El Papa nos decía en el sínodo, a veces me preguntan cuando digo esto, ¿qué quiere decir Santo Padre con todos, todos, todos? Y yo les digo, pues eso, todos, 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 todos. Las periferias, la apertura que ha sido uno de los aspectos más difíciles, más complicados en el proceso sinodal, en todo el proceso sinodal. ¿Qué son las periferias? ¿Dónde están? ¿Cómo integrarlas? ¿Cómo ir a ellas? No un momento, una vez, sino de forma habitual. Y luego, pues, ya decía, la armonía. La armonía entendida como unidad, la unidad entendida como armonía en las diferencias. El número 1 del documento final, que se muestra sobre todo en la Eucaristía. Es unidad en Cristo con 2 principios, aparecen en el documento final. Primero, nadie se salva solo.
La inclusión de todos. La primera sería nadie se salva solo. Y segundo, la inclusión de todos. Todos están incluidos. Y esto el Papa Francisco, y el documento final lo hemos puesto también, viene también de tradición patrística, de San Agustín. Es decir, no es que sea difícil salvarse solo, es que no se puede. Es imposible. No puedes salvarte solo. Esos que tienen hilo directo con Dios, y los demás no me importan, ni yo, no puedes salvarte sin los demás, con todos. ¿Por qué? Porque no puedes salvarte fuera de la Iglesia, en la Iglesia, que es cuerpo de Cristo. No hay Cristo sin Iglesia ni Iglesia sin Cristo. Nadie se salva solo. Y luego esto nos lleva a esa inclusión. Después hablamos de la unidad pluriforme, la diversidad, el intercambio de dones. Son los dos temas que nos habla el documento final, número 110, también número 10, número 116, 124, 131, y donde nos habla también de que es la Iglesia local el ámbito donde debe también reflejarse esta pluralidad, esta variedad. La Iglesia local, y yo diría aún más, luego hablamos de la parroquia, como comunidad de comunidades, donde no es una visión solo homogénea, una espiritualidad, una línea, sino como en una familia, integra todas las posibilidades, todas las sensibilidades. Y se nos pide en el 109 potenciar y cultivar el intercambio de dones. Bien, vamos a pasar un poco más rápido al segundo punto, que sería la participación. La participación lo he resumido, léanlo en el documento final. Primero, el destino común de la santidad, y la participación se basa en ese sentido que tenemos todos de iglesia de participación en Cristo, lo que San Agustín llamaba Cristo total, cabeza y miembros. No hay otro Cristo, sino el Cristo unido a su iglesia. Ese es el punto de partida. De aquí, el número 15 del documento final nos habla también de la importancia del modo en que nos incorporamos a Cristo. Si hasta hace poco quizá el criterio teórico y a veces práctico en la Iglesia era la referencia al sacramento del orden, el Concilio Vaticano II nos dice que la referencia es el bautismo. Es el bautismo. Es recuperar el bautismo, porque el bautismo nos incorpora a Cristo. El número 15 afirma que del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu brota la identidad del pueblo de Dios. Tiene una profundidad enorme este número 15. ¿Cómo se implementa? Como una llamada a la santidad, es decir, no estática sino dinámica, y como envío misionero para invitar a todos los pueblos a acoger el don de la salvación. Es en el bautismo donde nace la Iglesia misionera sinodal. En tercer lugar, la Eucaristía, alimento de participación y de misión. El documento final, número 27, pone de relieve esa relación entre la asamblea eucarística y la asamblea sinodal. La Iglesia, cuerpo de Cristo, aprende desde la Eucaristía a articular unidad y pluralidad, muestra que la armonía no es uniformidad, número 26, y es el lugar privilegiado de relación, la Eucaristía, es el lugar privilegiado de relación, de acogida, de discernimiento y de misión. Puede verse el número 117, la Eucaristía. Y en la Eucaristía se realiza y se renueva el don de comunión, misión, participación, número 142. Y luego se nos habla también, una breve referencia, quizá luego en el diálogo podemos profundizar en ello, de esto nos lleva a la participación laical. Y dentro de ella la mujer. En el número 107 nos dice que fomentar la participación más amplia posible de todo el pueblo de Dios en los procesos decisionales es la manera más eficaz de promover una iglesia sinodal, número 87. Promover la participación. Entonces, cuando ahora me dicen, a ver, la participación, a ver qué se concede a los laicos. Oiga usted, no se concede nada a los laicos, es un derecho del bautismo. Es una exigencia, una responsabilidad que viene del bautismo. No hay que ir a mínimos, sino a máximos. A máximos. Todo aquello que no corresponda a otra vocación, al sacerdocio, al ministerio sacerdotal, al ministerio ordenado, todo puede ser ejercido por un laico. Todo.
y es hermoso, pues, bueno, pues no, hay diócesis, pues donde ya hay laicos, mujeres en puestos de mucha responsabilidad, cancilleres, ecónomos, no por laicos, sino por competentes, Evidentemente, en este sentido todavía tenemos mucho que aprender, cuando hasta hace 2 años la mujer no podía participar en los ministerios laicales. Hoy parece increíble, pero así era. Ministerios laicales, para los laicos, no solamente para varones. Tantas cosas que podemos cambiar. Y se pide una mayor participación. Ahí en el documento número 76. Lean los números 76 y 77. 76 y 77 y tienen un elenco de propuestas para desarrollar la presencia laical. Y el papel de la mujer lo mismo. Números 60 y 106. Para implementar, el Papa está dando ejemplo. Ha visto que ha nombrado mujeres en puestos de enorme responsabilidad, y en esto estamos. Sí quisiera detenerme también pues, en la estructura de participación, hemos hablado antes, sí en un capítulo importante, sobre el número 100, 101, 102, 100 a 102, habla de la rendición de cuentas y evaluación. Es un capítulo muy interesante y muy importante. Tienen que existir mecanismos de evaluación y de control. Es decir, cuando hablamos de clericalismo en la Iglesia, esto es una realidad, no solamente en los sacerdotes, sino a veces también en los laicos. Cuando pensamos que no tenemos que dar cuentas a nadie, que yo soy amo y señor, que yo siendo párroco, siendo obispo, soy como una especie de rey, o de papa, pequeño papa, donde mando. Y los demás obedecen, y si no, me siento mal, y si no, siento que hay que cambiar esta mentalidad. Es decir, el clericalismo, sobre todo, es una enfermedad del espíritu y una enfermedad mental. Se trata de una iglesia comunidad, donde para tomar las decisiones no se trata de crear un asamblearismo. Entonces usted está diciendo que el párroco, el obispo, llega a la asamblea, votamos todos, y votamos si Jesús ha resucitado, o votamos... No, usted no se trata de eso, no. Sería absurdo que yo quisiera servir a la Iglesia como laico, porque no lo soy, porque mi vocación, a lo que el Señor me ha llamado, ni mejor ni peor, yo no soy ni mejor ni peor, pero mi vocación es de sacerdote, es de religioso. Entonces debo servir al Señor desde mi vocación. Un laico como laico, no, ni clericalizar al laico ni laicizar al clero. Cada uno según su vocación. Pero en la Iglesia, en el pueblo de Dios. Esto dice el Papa, lo insiste mucho en ello. En el pueblo de Dios, siempre en el pueblo de Dios. El obispo debe servir a la Iglesia en el pueblo de Dios. El párroco en el pueblo de Dios. No fuera, dentro, en el pueblo de Dios. Entonces, para tomar las decisiones, debe escuchar todas las voces. No solo las que a mí me gusta escuchar. Los que me dicen todo amén, amén. No, todas las voces, unidas por el amor a la Iglesia, unidas por el amor a Cristo. Y en ese coro de voces yo puedo discernir. Luego yo tomaré la decisión, las decisiones que yo deba tomar y que no puedo delegar en otros. Tomo las decisiones, pero habiendo escuchado a todos los demás. La decision making, decision taking. Pero al mismo tiempo, cuando yo tomo una decisión, debo explicarla. Y más aún si la tomo en contra de la mayoría de los consejos que me han dado. Debo explicar y debe haber evaluación, una evaluación, y debo rendir cuentas. ¿Pero qué me he creído yo que soy? Yo soy un instrumento, soy un administrador, soy un servidor. De ahí el documento final habla, de forma muy bonita, de profundizar en el tema del servicio. La autoridad como servicio. Soy servidor. Yo el otro día decía, tuvo mucho éxito, algunos me decían, incluso en el lenguaje, hay que cambiar. Tenemos un lenguaje extraño. Yo lo he hecho, creo que yo lo dije. A veces cuando se nombraba un obispo, decían, ha sido elevado a la dignidad episcopal. Tremendo, ha sido reducido al estado laical.
Eso se habla, eso está muy metido. Eso te indica que hay muchas que cambiar. Bueno, vamos allá. Vamos a ir terminando. El tema de la misión, lo dejo, había muchas cosas que decir, pero las referencias sinodales a la misión creo que es importante. La finalidad de la sinodalidad es la misión. La sinodalidad no es un fin en sí misma, sino que se resuelve en el impulso evangelizador que nos empuja a comunicar la buena noticia que hemos recibido y en la que vivimos. Número 32. Sinodalidad y misión están íntimamente ligadas. La misión ilumina la sinodalidad y la sinodalidad empuja a la misión. Y esto es uno de los bonitos logros del proceso sinodal. No una iglesia pues, autorreferencial, cerrada en sí misma, quejosa de un mundo que no entendemos. ¡Ay, qué increencia! ¡Ay, qué persecución! ¡Ay, qué mal está todo! ¡Ay, que todo es una sociedad anticristiana! Oye, no debemos estar lamentándonos y llorando por los rincones. Vamos a ver qué hacemos nosotros, qué estamos haciendo, qué ven en nosotros. ¿Ven en mi parroquia a Cristo? ¿Ven en mi diócesis a Cristo? ¿O no lo ven? Entonces, ¿de qué me quejo? Entonces vamos a intentar llevar la alegría del Evangelio ahí donde estamos, la misión. Propuestas y actitudes. Hacer actuar la gracia de Pentecostés, nos dice el número 11. Tener coraje de salir a las calles del mundo. Tener la capacidad de hacerse entender por todos los pueblos y todas las culturas. Acercándonos a todos sin distinción de personas. Predicando y enseñando. Bautizando, celebrando la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. Valorizando todos los carismas y ministerios. Haciéndonos sacramentos visibles, Lumen Gentium 9, de fraternidad y de unidad en Cristo, número 32. Bien, aquí se incluyen pues todas los diferentes carismas, vocaciones y ministerios. El documento final nos habla de ministerios ordenados, hay referencia a los diáconos, a los presbíteros y a los obispos. Los ministerios no ordenados, ministerios instituidos, lector, acólito y catequista. Y en esto el documento final hace un llamamiento también a la creatividad. ¿Qué ministerios no ordenados podemos tener en la Iglesia? Pues hay que irlos, según las diócesis, irlos desarrollando e irlos viendo también, quizá por áreas geográficas. Un poco las conferencias continentales están un poco en esta línea. Y terminamos diciendo que la parroquia es el lugar privilegiado para la misión. Fue hermoso la experiencia con los párrocos para el sínodo que tuvimos en abril-mayo del año anterior, con propuestas con párrocos de todo el mundo. Y en este sentido también creo que se impone una revisión de las parroquias, del modo de llevarlas, el modo de vivirlas, de estas estructuras parroquiales. Y una referencia a la misión digital de apertura a otros caminos. Darnos cuenta en qué mundo estamos nosotros hoy, en qué mundo estamos. Ha sido un gran descubrimiento la misión digital que surgió de casualidad y hemos llegado a millones de personas. Es un mundo, el mundo de hoy, ¿cuál es nuestro mundo? Mucha gente está en las redes, entonces debemos renovarnos en esto, evangelizar los misioneros digitales que están haciendo tan buena labor. Termino con un pasaje del saludo final dirigido por el Papa Francisco a la Asamblea del Sínodo de los Obispos el 26 de octubre del 24. Terminamos con esto. La gracia de Dios, dice el Papa, a través de su Espíritu, susurra palabras de amor en el corazón de cada uno. A nosotros nos toca amplificar la voz de este susurro sin obstaculizarlo. Abrir puertas sin levantar muros. Cuánto mal hacen las mujeres y los hombres de Iglesia cuando alzan muros. Cuánto mal. Todos. No debemos comportarnos como dispensadores de la gracia que se apropian del tesoro, atando las manos del Dios misericordioso. Recuerden que comenzamos esta asamblea sinodal pidiendo perdón, sintiendo vergüenza, reconociendo que todos hemos sido misericordiados. La Iglesia sinodal para la misión ahora necesita que las palabras compartidas vayan acompañadas por hechos. Este es el camino. Pues muchas gracias. En ese camino estamos todos nosotros. Bueno. Muchas gracias.